Sí, Padre, solamente nos podemos parar delante de ti, Señor, para compartir con nuestros hermanos, con temor y temblor, cubiertos con tu sangre. Ese es nuestro único terreno de acceso delante de ti. Yo te doy las gracias, Señor, porque lo que hoy has puesto en mi corazón para compartir no es una revelación que yo he recibido directamente, sino indirectamente a través de otros siervos que tú has usado, Señor, a través de los tiempos. Si es cierto, Señor, que tú has hecho eso carne en mi corazón, y sí es cierto que en parte, Señor, yo puedo decir que vivo esa revelación, en un porcentaje quizás pequeño, pero sí puedo decir que es así. Yo lo que pido, Señor, que tú selles estas palabras con la pluma de tu Espíritu, Señor, y con la tinta de la sangre de Cristo, y que confirmes todo aquello que sea de ti, que apartes toda la madera, el heno y la hojarasca. Bendícenos y cúbrenos con tu sangre en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 3:21 dice así, perdón, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, la cumbre de la visión y la realidad del cuerpo de Cristo es un poquito el tema en el que nos vamos a mover hoy. En el Evangelio hay unas parábolas en Mateo 13 que nos cuentan que hubo una mujer en la Biblia, tú sabes que siempre hace referencia a una iglesia, que sembró levadura en 3 medidas de harina, y dice que todo quedó leudado hasta que toda la masa fue leudada. Y si suponemos que la masa era la pureza del Evangelio que recibieron los primeros apóstoles, y si suponemos que la mujer es la perversión, la levadura, por las introducciones de la levadura babilónica, y especialmente después de la conversión del emperador romano Constantino, sobre todo a través de la Iglesia Católica, pues esa levadura a través de 2000 y pico de años ha ido leudando y leudando, hasta que todo el cristianismo ha sido leudado. Yo creo que podríamos decir, por decir una cifra, esto no es matemático ni mucho menos, que un pequeñísimo, quizás un ínfimo porcentaje, yo creo que solo conozco un grupo, y seguramente que no está libre 100%, que yo creo que no tiene levadura babilónica de ningún tipo. Y esta es una realidad. También nos dice el Evangelio que también el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que fue sembrada y que creció. Eso fue una semilla que comenzó con Pentecostés y fue creciendo y desarrollándose, y lo que era una hortaliza vino a transformarse en un gran árbol. Es decir, la iglesia de Cristo no estaba llamado a ser un gran árbol fuerte y muy grande, donde todo tipo de aves vienen a morar, sino una hortaliza más bien de un tamaño reducido, un remanente santo, como casi siempre en las Escrituras, que se permanece fiel y limpio de toda clase de levadura. Eso lo podéis ver en las parábolas de Mateo 13, ¿verdad? Eso produjo un increscendo hasta que todo fue leudado, y también ahora en el siglo XVII, después de toda esa perversión, pues vino el comienzo de la restauración de todas las cosas. El Señor quiere traer a su iglesia al punto de la restauración completa, un evangelio totalmente puro, y comenzó a recuperar eso en el siglo XVII, más o menos. Probablemente quizás un poquito antes, quizás en el XVI, pero más o menos por ahí. Y qué curioso que el siglo XVII es también cuando Satanás comienza la etapa final, o las etapas finales de la introducción de su reino del anticristo, con un plan perfectamente diseñado. La creación de los Illuminati fue en esta fecha, de Baviera, y por un jesuita, no os perdáis el dato, un jesuita. Los jesuitas siempre están detrás de todas estas cosas, y eso es un plan que estaba perfectamente estructurado y diseñado, y que iba a durar pues hasta más o menos estas fechas, y que componía 3 guerras mundiales, de las cuales 2 ya se han llevado a cabo. Entonces,
En esa restauración, yo te quiero comentar algo de aquí, de un libro, para que veamos cómo se ha ido produciendo más o menos esa restauración, ¿verdad? Dice, primero vinieron los místicos, ahí por el siglo XVII, que se centraron en la vida interior. Eso fue el primer valor que se rescató, un cristianismo vivido, interno, en una comunión, en una intimidad con el Señor. De aquel entonces, algunos de ellos, incluyendo a la señora Guyon, que todavía permanecían en la Iglesia Católica. Ya tienes a Tauler o Taulero, otro místico, tienes a San Juan de la Cruz, tienes a Santa Teresa, casi todos, porque en aquel tiempo no había otra iglesia, y si estabas en otra iglesia pues te cortaban la cabeza, entonces no había más remedio, y cuando el Señor empieza a levantar ciertas cosas, pues lo hace ahí, ¿no? Más tarde, en el siguiente siglo, surgió un hombre llamado William Love en Inglaterra, y originalmente este fue un místico también, y fue quien mejoró las enseñanzas del misticismo, haciéndolas más sencillas y fáciles de entender. Aquí comienza lo que llamamos el misticismo práctico, aplicado a la vida y fácil de entender. Yo me considero un místico práctico, yo he pasado por esa etapa también. Andrew Murray, que seguramente lo conocerán algunos, ¿verdad?, muy famoso, vino después de él, y al leer los libros de William Love, los cuales hicieron más sencillas las enseñanzas de los místicos, Andrew Murray recibió ayuda y entonces hizo avanzar predicando estas verdades. Su predicación fue muy buena y produjo una obra maestra titulada El Espíritu de Cristo. Ese libro fue traducido al chino por algunos cristianos, el autor de esto que estoy leyendo es un chino, Witness Lee, etcétera, etcétera. Ese libro sigue siendo difícil de leer. Después de Andrew Murray fueron establecidas dos líneas. Por un lado está la señora Penn Lewis. Ella se centró en la muerte de Cristo, haciendo hincapié en el aspecto negativo de la muerte de Cristo en cuanto a la anulación de nuestro viejo hombre. Ese fue el tercer valor que se rescataba ahí, el entendimiento de lo que era la muerte de Cristo y de lo que suponía, cómo crucificó nuestra carne y cómo destruyó al diablo. Podemos decir que ella puede ser considerada la primera desde el alba de la historia que habló acerca de la muerte de Cristo con esa nitidez, con esa profundidad, de una forma profunda y al mismo tiempo práctica, que es lo que les falta a muchas personas que quizás en teoría o en teología tienen, pero no tienen una aplicación práctica que podamos entender y que podamos vivir. Por otro lado, vino el hermano Austin Spark, quien indudablemente vio el principio relacionado con la resurrección, que es el aspecto positivo de la cruz, de la muerte del Señor. No se quedó solamente ahí, sino que el Señor resucitó y trajo ese aspecto positivo de la resurrección. Dice que lo que habló fue excelente, pero al mismo tiempo fue bastante misterioso y no se podía entender fácilmente. Hace 60 años leí un libro que él escribió titulado La liberación del Señor. Lo que leí fue un folleto en inglés, pues no había sido traducido al chino. Este libro nos dice que la muerte de Cristo no solamente resolvió nuestros problemas, sino que también liberó la vida divina que estaba en él. Otro paso más, no solamente resolvió nuestros problemas, sino que libera la vida de Cristo que estaba centrada y cerrada en él, en Jesús, y que al hacerse el Espíritu vivificante viene a ser accesible para todos los demás. La vida divina que él liberó es él mismo. Por esto, este libro hace hincapié en que Cristo fue el grano de trigo que murió para liberar la vida que tenía en sí y así producir muchos granos. La muerte de Cristo es una terminación, un fin. Puso fin al hombre para que todo lo relacionado con él, la vieja creación, el pecado, Satanás, el mundo, también llegase a su fin junto con el hombre. El hermano Austin Spark nos mostró que la primera mitad de la muerte de Cristo puso fin a todo lo de la vieja creación, lo cual es el aspecto negativo. La segunda mitad de la muerte de Cristo es el aspecto positivo, pues tenía como fin liberarlo a él, quien es Dios, junto con su divinidad y su vida divina. En la narración de los evangelios vemos que una vez el Señor Jesús dijo que se angustiaba y que añoraba morir para liberarse. Eso lo tenemos en Lucas 12:50. Cristo murió y por medio de su muerte la cáscara, que era su carne, la cáscara del grano de trigo, equivalente,
de la cual se vistió cuando se hizo hombre, esa fue una cáscara que él asumió, se quebró. Esto es semejante al grano de trigo que se siembra en la tierra y muere, y así se destruye por completo la cáscara del trigo. De ese grano es liberada la vida y salen los brotes, así son producidos muchos más granos. Nosotros somos esos granos que hemos brotado de ese primer grano. Más tarde, como a continuación de lo que dijo el hermano Austin Spar, yo añadí, se refiere a él, a Witness Lee, que es el sucesor de Watchman Nee, yo añadí que estos granos luego son molidos para formar un solo pan, que es el cuerpo de Cristo. Y esa es la visión que tenemos que tener, y esa es lo que marca la cumbre de la revelación. Watchman Nee nos habló y explicó por primera vez de una forma cabal y completa lo que suponía la salvación. La iglesia local como expresión del cuerpo de Cristo, y Cristo como nuestra vida, no solamente como el que nos ha redimido, sino como el que viene a vivir su vida en nosotros. Y también la iglesia local como la expresión del cuerpo de Cristo, y al final lo que vemos no son, ya si llegamos al Apocalipsis, no son 7 candeleros, que son exactamente iguales, si tú los vieres, las 7 iglesias que representan los candeleros, no tienen ninguna diferencia, excepto en el aspecto negativo, son todos de oro, todos tienen 7 brazos, y al final esos 7 candeleros se funden en algo, todas las iglesias, que es la Nueva Jerusalén, que es el cuerpo de Cristo, que lo formamos todos los redimidos. Eso es un poquito quizá complicado, pero por ahí van un poquito los tiros de lo que es la revelación en su aspecto progresivo de recuperación de esas verdades que estaban ahí, y también de la recuperación de lo que era o debió de ser la práctica de iglesia en los primeros tiempos, hasta que el cristianismo fuera totalmente restaurado. Y eso es lo que va a hacer el Señor y lo que está haciendo en este tiempo final, donde se van a unir los dos campamentos y donde los cristianos fieles, el remanente santo, con los judíos, se van a unir en ese único campamento. Esa es la revelación que también tenemos en Remar desde hace tiempo, y que Miguel, como sabéis, pues cuenta hasta en su último libro también. Tú no puedes sacar billete para ir a ninguna parte. Te lo repito, tú no puedes comprar un billete para ir a ninguna parte. Si tú vas al aeropuerto de Loiu y te acercas al mostrador de Iberia y le dices a la señorita, deme un billete, la señorita te va a preguntar, ¿para dónde quiere el billete? Y tú no le puedes contestar, pues no sé, porque ella, si le contestas no sé, dice, bueno, si usted quiere un billete, será que quiere viajar a alguna parte. Pero tú no puedes viajar a una parte que no sabe dónde está. Por lo tanto, si no tenemos claro la revelación, si no tenemos claro hacia dónde tenemos que movernos, no nos podemos mover del sitio. O si nos movemos, vamos a estar dando vueltas en círculos, mareando la perdiz y moviéndonos, o a lo mejor sacamos un billete para Barcelona, pero nos ponemos como no sabemos dónde está Barcelona, nos ponemos a caminar hacia La Coruña. Entonces tenemos que tener muy claro hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, el lugar al que queremos dirigirnos y cuál es el camino al que tenemos que llegar, porque si no nos vamos a extraviar y no vamos a llegar. Y en este momento Dios está en eso. Él quiere que tengamos todo muy, muy claro, que nuestro destino final es la Nueva Jerusalén, donde no hay una diferencia. Ese es el cuerpo de Cristo, es una ciudad formada por todos los santos, ¿de acuerdo? Más que un edificio de ladrillos y esas cosas, ¿no? Es un edificio vivo. Somos nosotros los redimidos del Señor junto con nuestro Dios. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y tenemos que tener muy claro cuál es el manual para llegar allí. Y el manual es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios la tenemos que conocer con muchísima claridad y saber por qué está escrito ahí. Por qué algunas veces dice Jesús, Cristo, o otras veces dice Cristo Jesús. O por qué en la Biblia no hay nada que esté por casualidad. Tenemos que tener muy claro absolutamente todos los conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo el alma que el corazón. Si tú no tienes claro lo que es el corazón y lo que tiene el alma, pues tienes un lío, tienes cierta confusión. Tú dices, bueno, más o menos es parecido, me da igual. Pero no, tenemos que ir llegando a precisar esas cosas computables. Por ejemplo, el corazón, que tú sepas que es la emoción, el entendimiento y la voluntad, más la conciencia, que es una parte del espíritu, y por lo tanto el corazón tiene el alma más una parte del espíritu, o de las 3 partes del espíritu, que es la conciencia.
pero no temas, que no te voy a entrar en esos pormenores y en esos rollos, ¿de acuerdo? Simplemente quiero decir que tenemos que manejar el manual y saber lo que tenemos entre manos, ¿eh? No es lo mismo 8 que 80, y la palabra de Dios es muy clara y la tenemos que manejar con mucha nitidez. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener muy clara es qué es la salvación y qué tipo de salvación dice la Biblia, porque en la Biblia hay muchos tipos de salvación, ¿eh? Está la salvación del cuerpo, está la salvación del alma, está la salvación del espíritu. ¿Qué tipos de evangelios hay? Tienes el evangelio de la gracia, tienes el evangelio del reino, tienes el evangelio incluso de poder, que va a ser el que se va a predicar durante la época de la tribulación. ¿Verdad que tú pensabas que había solo un evangelio? Pues no, hay 3 tipos de evangelio. Y tenemos que saber cuáles son y para qué sirven. Yo, por ejemplo, recuerdo en mi antigua época, pues cuando yo iba a la iglesia, me acuerdo que me convertí, estaba asistiendo en la iglesia de Asambleas de Dios, y yo estaba en una búsqueda angustiosa, intensísima, por conocer la verdad, porque una vez venía un predicador, se subía al púlpito y predicaba que una vez que tú eres salvo, la salvación no se puede perder, porque si la vida es eterna, pues la vida eterna, por ser eterna, no deja de ser nunca, porque es la vida de Dios. Al día siguiente ese mismo predicador predicaba otro texto que decía que la salvación sí se puede perder. Y arre y so, y arre y so, y arre y so. Y yo me ponía frenético, yo quería, como por mi temperamento perfeccionista, quería saber exactamente qué era qué, y yo quería tener mi seguridad con las cosas. Yo sabía que era salvo, había recibido el bautismo del Espíritu Santo y esas cosas, pero a mí me estaban confundiendo y yo veía que no había claridad y que no la había en ninguna parte. Cualquier predicador estaba siempre mareado. Y eso es una realidad que tú mismo la experimentas, si eres sincero contigo mismo, cuando lees la palabra, porque hay mucha confusión en esos temas. Pero gracias a Dios que después de mucha oración, después de mucha búsqueda, como casi 4 años o 4 años y medio, después de buscar y de leer, yo cuando aquello leía como 4 libros o 5 a la semana, para que te hagas una idea. Entonces yo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba con una intensidad tremenda. Y al final el Señor trajo la respuesta con este libro de Wiseman Nee, que se titula La salvación del alma. Y bueno, la salvación del alma trajo mucha luz a mi vida y me sacó de ese desconcierto y de esa contradicción que yo tenía, porque me hizo saber que una cosa es la salvación del alma, de mi alma, y otra cosa es la salvación de mi espíritu, que son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo, para no meterme en mucha profundidad, me gustaría tener 1 hora para compartir, pero como no tengo, me voy a saltar los textos. Yo, si tú quieres, te los puedo dar. Pero tú coges tu Biblia y verás, sobre todo si nos centramos en el Nuevo Testamento, vamos a dejar el Antiguo a un lado, verás que tienes un montón de textos que te hablan de que la vida eterna es la vida eterna y que las ovejas Dios nunca las va a perder y que la vida es eterna y que el que tiene al Hijo tiene la vida, dice, no tendrá la vida, y que te dicen que la salvación no se puede perder. ¿Sabes? Esos textos que te dicen que la salvación no se puede perder se refiere a tu espíritu. Y eso es lo más importante, la semilla principal. Si tú has recibido verdaderamente la semilla en tu espíritu, si has nacido de nuevo, tú estás ya glorificado. Y la Biblia dice que tú ya estás glorificado. No te apresures a juzgarme como un hereje ni cosas de esas, déjame que te explique todo el tema. No, Dios es poderoso para guardarnos y para llevarnos allí. Aunque tú seas un hijo pródigo, desobediente, Dios tiene poder para hacer que tú vuelvas a casa. Y el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, ¿verdad? Tu hijo te podrá abandonar, podrá ser un ladrón, podrá ser un fornicario, lo que tú digas, pero será siempre tu hijo. Ahora, si tú no has experimentado la salvación, eres un religioso. Claro, por supuesto, no tienes la vida eterna. Por lo tanto, si te vas, es que no la tenías. Porque el que la tiene, no la va a perder nunca. La salvación de tu espíritu. Y luego vamos a ver qué implica eso. Y la salvación del alma, por ejemplo, por citarte un texto muy conocido, con paciencia ganaréis vuestras almas. Eso se refiere a la renovación de la mente, a tu entendimiento, tu voluntad y tus emociones. Que es una cosa bien distinta y que eso no viene solamente por la gracia. El evangelio del Espíritu, el evangelio de la gracia, es por gracia, es por fe. Pero el evangelio del reino, el evangelio de la renovación del alma, es por obediencia, es por las obras, es por obedecer al Señor, por amar al Señor. Uno es por creer y el otro es por obedecer o por amar al Señor. Entonces, como te digo,
yo tengo aquí, pero no los vamos a leer, montones de textos que te hablan de una posición y de la otra. Entonces tú una vez vas a estar en arre, pero al día siguiente pues no tengo la salvación. Pues sí tengo la salvación. Y así vas a estar hasta que tú tengas claro a qué se está refiriendo. Cuando tú tienes este concepto claro, la Biblia no tiene ningún problema. Y todos los textos encajan, cada uno en su tiempo. Es el principio bíblico de Juan, el Bautista. ¿Juan ya vino? Sí, ya vino. ¿Juan vendrá? Claro que vendrá. Lo que tenemos que saber que se refiere a dos momentos, a dos situaciones diferentes. Tenemos que saber a qué salvación se refiere a la salvación del alma o se refiere a la salvación del espíritu. Y entonces cuando tengamos claro eso, pues vamos a estar con dudas y con el doble ánimo, ahora sí, ahora no. Ahora yo te digo, en caso de duda, no voy a continuar la frase famosa, pero en caso de duda, nadar y guardar y la ropa, es la postura sabia, que es la postura que tenemos en remar, ¿verdad? Y que yo comparto, sí, porque la salvación se pierde, la del alma se puede perder, la del espíritu no. Entonces, en ese supuesto, y matizando de qué salvación estamos hablando, pues sí la comparto. Pero si tú tienes, al final de todo, después de escucharme aquí hoy, todavía tienes duda, nadar y guardar la ropa, así no te vas a confundir. Esa es la postura sabia, la postura arminiana, no la postura calvinista de una vez salvo, siempre salvo, que también es cierta, pero referida al espíritu. El Hijo va a ser Hijo, y Dios se va a encargar que esté en la Nueva Jerusalén, no te preocupes, porque Él es omnipotente, Él es poderoso para llevarnos ahí. Él no va a perder ni uno solo de sus hijos. Entonces, la salvación es eterna. Algo eterno, por definición, no puede dejar de ser. Eso es así clarísimo, ¿no? Dice, por ejemplo, Romanos 8, 9, 10. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Lo mismo, todo en tiempo pasado. Una buena noticia, tú experimentaste el nuevo nacimiento, tú estás glorificado. Ahora, si tú no vas a ganar tu alma, vas a tener que pagar unas consecuencias que las vamos a ver. No te vas a ir de rositas. El Evangelio no es un camelo de tú sacas el billete y ya está, y échate a dormir. No, para nada. Vamos a ver eso. Dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, dice Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades. ¿Quién le va a quitar un hijo al Señor? Nadie. Ninguna cosa creada. El único que me lo podría quitar, Dios, y Él no me lo va a quitar, ¿verdad? Porque va a seguir siendo su hijo y porque me ama. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Pueblo de Israel y para nosotros la Iglesia. Y yo les doy vida eterna. Si nos da vida eterna, pues la eterna, entonces tendría que poner vida eterna, pero o una vida eterna que no es eterna. No, eso no dice la Biblia, dice que es eterna. La vida que tú recibes en tu espíritu es eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 2:19, 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, y aquellos que se marchan y que tal, y que no perseveran, y eso, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no habían experimentado nunca la salvación. La semilla nunca había entrado en su espíritu. Entonces, no es que han perdido la salvación, es que nunca la tuvieron, así de sencillo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El que tiene, sea arminiano, sea calvinista, va a permanecer y va a estar ahí al final como tiene que estar. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, no dice nos dará, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene, no dice tendrá, tiene la vida, la tienes ahora, tienes la vida eterna, tienes tu billete al cielo aquí cuando Cristo entra en tu espíritu. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ya en una casa dice el Padre y en el otro dice el Padre y el Hijo. Ahí hay unos matices que no vamos a entrar por falta de tiempo, pero que es así. ¿De acuerdo? Entonces, calvinistas versus albinianos, ¿quién tiene la razón? Ambos tienen la razón. Los calvinistas, cuando se refieren a que la vida eterna de tu espíritu no se puede perder, tienen la razón. Los arminianos tienen la razón porque la salvación del alma sí la podemos perder. La renovación de la mente, a través de la obediencia, a través del evangelio de sufrimiento, el evangelio de obras, podemos perder la renovación del alma. Y luego vamos a ver con qué está ligado una cosa y con qué está ligado la otra.
La renovación del alma está ligada con el reino milenial, con el jubileo del reino milenial, y la salvación del espíritu está ligado con la vida eterna. Son cosas diferentes. Entonces, vamos a ver, hay arminianos eminentes, o ha habido calvinistas muy eminentes, que seguro que todos reconoceréis que son hijos de Dios, aunque discrepes de algunas de sus doctrinas. Por ejemplo, Madame Guyon, la marquesa Jeanne de la Motte, Madame Guyon, el destacado metodista, fíjate que este era metodista, George Whitefield, F.B. Meyer, que acabo de recomendarle un libro yo a Ivania, que está allí, uno de los autores mejores que puedes leer. Evan Roberts, os suena, del avivamiento galés y todo eso, era calvinista. La señorita Jessie Pennewiss, Andrew Murray, que os he citado antes, famosísimo, muy leído en el mundo evangélico, Otto Stockmayer, Wasman Nee, Witness Lee, todos esos son calvinistas, dicen que la salvación no se va a perder. Algunos arminianos eminentes, por ejemplo John Wellis, ¿lo conocéis? Este era metodista, coetáneo de Whitefield, y sin embargo, él creía eso. Pues asambleas de Dios, algunos pentecostales, los adventistas del séptimo día, Remar, etcétera, etcétera, digamos que entran en esa época o en ese ámbito de los arminianos, que también tiene razón. Una vez salvos, siempre salvos, o se puede perder la salvación. Os he dicho, entre la duda, mejor que nades y guardes la ropa. Es decir, has creído en Dios, ahora sírvele y obedécele y haz las obras para que tú estés completo y no te pierdas nada. No solo la vida eterna está en la Nueva Jerusalén, sino el reinar con Cristo 1000 años en la época milenial. Y no solo eso, yo quiero que tú sepas, que está muy claro en el Nuevo Testamento, que los que no lo estén, los hijos que no estén maduros, van a ser madurados durante el milenio. Unos estarán disfrutando y otros estarán siendo disciplinados o castigados, como dice muy claro el Nuevo Testamento. Y para eso pues puedes leer algunos textos, como este que te dice: la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego mismo la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida. Fíjate que dice sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque de churro, por los pelos, ¿verdad? Así como pasado por fuego. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte, o también hay otro texto que habla del daño de la segunda muerte, no dice la condenación eterna en el lago de fuego, pero sí el daño. Algunos parcialmente que no hayan obedecido van a ser disciplinados y van a ser tocados por el daño de la segunda muerte. Y a lo mejor por no haber querido pagar el precio aquí 20 años, ahí lo tienes que pagar, no sé, yo no te digo, es un ejemplo, no te lo tomes, a lo mejor allí son 200. ¿Me explico? Pero vamos a estar maduros al final de los 1000 años para estar ahí. El Señor nos va a pasar a todos por la piedra, los que estemos listos, ya estamos listos y nos vamos para allá. Y los que no estén listos, va a haber 1000 años en que el Señor los va a dejar finitos para estar todos juntos en la Nueva Jerusalén, donde al final vamos a estar todos ahí. Entonces, yo termino leyéndote esto, que recibí en un devocional, que por ejemplo a algunos se lo he pasado, de Witness Lee, de Living Stream Ministry, que dice: no debemos seguir las enseñanzas almibaradas que comúnmente predominan entre los cristianos de hoy, las cuales nos dicen que si creemos en el Señor Jesús no tendremos ningún problema. Sin duda, la salvación del Señor es eterna, completa y perfecta. Una vez que somos salvos, lo somos eternamente. En cuanto a la salvación eterna, no tendremos ningún problema. Sin embargo, en la economía de Dios hay una inserción a su salvación eterna y perfecta. Y esta inserción es el periodo de 1000 años del reino venidero como recompensa a los creyentes fieles. Dios en su sabiduría insertó este periodo dispensacional de 1000 años a fin de animar a sus hijos a que disfruten a Cristo fielmente ahora. Si no existiese esa recompensa de 1000 años, eso hay, como vamos a estar en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pues nos dormimos y al final todos ahí. No, el Señor es muy listo, Él sabe de qué cojeamos y dijo: ahí van a estar los que tengan que estar. Ya que nuestro Padre sabe que sus hijos son traviesos,
e infieles al disfrutar a Cristo, Él hizo que parte de su plena salvación, fuera un incentivo y una recompensa. La recompensa del reino milenario en la era venidera debe ser un incentivo que nos anime, nos advierta y nos recuerde que debemos seguir disfrutando a Cristo hoy y que nuestro comportamiento debe concordar con este disfrute. De lo contrario, seremos disciplinados. Esto no quiere decir que pereceremos ni que nos perderemos para siempre, puesto que fuimos salvos eternamente. Nunca pereceremos. Sin embargo, algunos hijos de Dios tendrán que ser disciplinados durante la era venidera. No dejarán de ser hijos, pero necesitarán ser castigados. Este asunto de la disciplina limitada a una dispensación, esos 1000 años, que ejercerá sobre sus hijos, se enseña claramente en el Nuevo Testamento, diáfano como el cristal, clarísimamente. Un minuto para terminar, las conclusiones. No todos van a ser arrebatados, la mayoría de los creyentes van a pasar por la tribulación, claro, y van a ser arrebatados solamente, los que van a ser removidos solamente son los vencedores, el hijo varón. La inmensa mayoría de los creyentes tendrá que ser madurado en la tribulación o bien durante el reino milenial, los que no estén maduros. El solo se recoge cuando está maduro. Los que estén maduros ya, el Señor se los lleva. Los que estén maduros, pues el Señor no se los puede hallar. Sabes que hay un dinero que estaba fuera de la casa. La casa, digamos que es la Nueva Jerusalén, pero es un intermedio entre la casa, que es el destino. Bien. Los siervos infieles, negligentes o insensatos, como conclusión, serán disciplinados, ya lo hemos visto. Y para terminar, decirte, este es el camino, andar por él. Tenemos que conocer la revelación completa, la revelación plena. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No echéis mano a la derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Tenemos que conocer muy clara la revelación para que sepamos dónde tenemos que ir y cuál es el camino, cuál es la diferencia entre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Yo fui salvo, mi alma está siendo salva y mi cuerpo será salvo también. Y si estoy maduro, seré arrebatado. Si no estoy maduro, tendré la tribulación incluso para sufrir hasta el martirio y a lo mejor ser recogido también. Y si no estoy listo todavía, porque niego al Señor, porque no obedezco, pues durante el milenio todavía pasa. Siervos tenemos que ser que manejan con precisión la espada de verdad. Tenemos que saber la Biblia al dedillo, conocerla de carrerilla. Yo estoy firmemente persuadido de esto que os estoy contando, no de ahora, sino de hace muchos años. Esta es la luz que Dios ha traído a través de sus siervos para ir restaurando, como os he dicho, progresivamente todas las cosas, y ahora nos toca a nosotros venir a esa luz, aunque nuestras obras tengan que ser reprendidas. Y ese texto lo comentó Paco también. Aunque tengamos que ser reprendidos, aunque tengamos que cambiar ciertos postulados, ciertos posicionamientos, tenemos que aceptar la revelación de Dios completa. Entonces, nos toca también sacar toda la levadura que pueda haber en nuestras casas. Todo resto babilónico, todo resto de la gran ramera, tiene que ser erradicado totalmente de nuestras iglesias, de nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, esto es muy complejo para tratarlo en tan poco tiempo, pero yo espero, Señor, que haya quedado una idea que provoque la suficiente comezón de conocer, de saber más, de escudriñar, de estar preparado, de estar listo, de no querer perdernos, Señor, esa recompensa del milenio y mucho menos de no tener que ser castigados, Señor, porque eso es tremendo. Algunos que hemos experimentado en alguna forma visiones del infierno, Señor, y aquí por lo menos que yo sepa hay 2 personas, sabemos un poquito de qué se trata.
hay personas que lo han tenido. Yo no quisiera, Señor, ser dañado, pasar por el daño de la segunda muerte, y espero que ninguno de los que estemos aquí, Señor, que podamos estar preparados y estar en pie cuando tú vengas. Es una gracia que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, había una persona que se acercó a otra y le dijo, oye, Juanito, ¿tú qué crees que es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y Juanito dice, ni lo sé, ni me importa. Entonces, bien, Chema se declara místico